El País Podcast. Arranquemos con una confesión. En esto que estás a punto de escuchar, puede que haya algo de leyenda o exageración. Si es así, veámoslo como una especie de compensación histórica. Sus protagonistas no fueron quienes escribieron la historia. Sus vidas hay que reconstruirlas de a retazos. Como la de la joven Josefa, a quien ubicamos ahora frente a las murallas de Montevideo en pleno auge de la revuelta de 1825. Su hermano Manuel acaba de desembarcar hace unos días, todo embarrado, en la playa de La Graciada bajo las órdenes de Juan Antonio Lavalleja. Su esposo Felipe, un importante empresario de convicciones realistas, juega para el régimen portugués y no está muy afín a la revolución. Pero nada de eso amedrenta a nuestra Josefa, o Pepita para los suyos. Ella está negada a ser solo una nota al pie en esta historia. Y se dirá que con tal de dar una mano otra vez a los rebeldes, junta coraje, se pinta la cara de negro, se hace pasar por la bandera e ingresa a la ciudad en busca de insumos médicos. Si la capturan, no terminará nada bien. Si tiene éxito, seguirá consolidando su nombre legendario y se transformará quizá en el rostro de las muchas mujeres que se jugaron la vida por la revolución. Esto es Y ritos nulos disueltos, los personajes de la independencia de Uruguay. Un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, UPM y Habitador. Episodio 4. Las mujeres en la revolución. Y esta música, mirá que si quieren hacerme bailar, me niego terminantemente. No. Para arrancar este episodio te propongo un juego. A ver. Te voy a leer 3 fragmentos de reconstrucciones y cartas de la época y me decís qué tienen en común. Dale, estoy. Va la primera. Las infernales chinas, verdaderos marimachos, cruzaban entre las balas para entregarse al saqueo y despojaban inhumanamente a los heridos sin distinción de bandera. Hasta mataron a algunos que quisieron oponer resistencia. A otros les ataban las manos para que no lo hiciesen. Bueno, ya me gustó. A ver la segunda. Vamos con la segunda. Debes haber consultado y averiguado las dotes naturales y sobrenaturales de la que pretendes por compañera. Si es honesta, humilde, virtuosa, discreta, trabajadora, etc. Porque mira que en los matrimonios no son todo gustos ni flores. Hay muchas espinas y cambrones que sofocan las delicias y contentos. Y a ver la última. Eran bellas, espirituales, elegantes. Su educación española, más refinada que la portuguesa, no hacía de la mujer la triste clorótica recluida, espiando la vida detrás de las persianas entornadas que nos describen los visitantes de Brasil a comienzos del siglo XIX. Y sí, creo que ya sé, tienen en común que todas hablan de mujeres. Bueno, Martín, de eso va este episodio, pero a ver, jugátela un poquito más. ¿Están todas escritas por hombres? ¡Bingo! Ahí tenemos 3 miradas distintas sobre la mujer en el siglo XIX y su rol en la sociedad y en la revolución, todas escritas por hombres. Bueno, yo debo decir que me gustó igual esa descripción elogiosa de la mujer oriental, a diferencia de esas tristes y cloróticas portuguesas. Muy actual. Bueno, capaz te vas a tener que ir deconstruyendo, porque en este episodio vamos a ver las complejidades de la reconstrucción histórica, según quién la cuenta y cómo. Y capaz en el camino hasta te llevas una sorpresa. Por ejemplo, si pensás que las mujeres del siglo XIX estuvieron ahí como figuras decorativas, esperando sentaditas a los hombres, estás equivocado. La historia de la revolución en la provincia oriental no habla solo de mujeres honestas, humildes y discretas. Habla también de mujeres decididas, vehementes, chusmas y espías. De mujeres libres y políticas. Mujeres que hicieron cosas verdaderamente excepcionales. Lo que pasa es que la historia las registraba mucho menos, ¿no? Había un subregistro de sus actuaciones. Entonces, cuando los historiadores las encontramos, tenés que andar como peinando a contrapelo para encontrarlas. Ahí escuchábamos a la historiadora Ana Ribeiro, quien ha estudiado la trayectoria de algunas de las mujeres más relevantes de la época. E Inés Cuadro, historiadora especializada en el rol de las mujeres durante la Revolución, lo resume así. La mirada ha estado más puesta en los comportamientos heroicos o en la guerra, y la guerra es básicamente en un protagonismo masculino. Entonces, si vos pones el acento en eso, o si pones el acento en la política, en quienes pueden votar, en quienes pueden tener representatividad pública y demás, y obviamente las mujeres no van a estar, pero no es que no estaban, o que no hacían, o que tenían un protagonismo menor. Lo que pasa es que no se les ha prestado atención. Como nos dicen ambas historiadoras, el rescate de las vidas de estas mujeres de nuestro pasado
nos ilustra también sobre la forma en que construimos la historia. Para algunas figuras tenemos gran abundancia de fuentes y descripciones, mientras que en otras hay que conformarse con poquito. En las mujeres pasa por partida doble. Ya de por sí es difícil encontrarlas, pero además las mujeres de las que sí llegamos a conocer algo tienen, un factor común. La revolución vino a afectar de forma diferente a las mujeres de las clases, de cada, uno podríamos decir, de cada sector social. ¿De cuáles hay más registro? Obviamente que hay más registro de las élites, no porque las mujeres escribieran tanto, pero sí es verdad que hay una mayor presencia de correspondencia, donde se las menciona, cartas que reciben. También, como están vinculados a los sectores, a los hombres más importantes del proceso, también había una mayor preocupación archivística por rescatar las pocas memorias que hay. Empecemos entonces por esas mujeres de las que tenemos más información. Vayamos a presentarlas una a una. Les dicen las patricias, así que ahí ya tenés un buen título. Y entre ellas está la mujer con la que empezábamos este episodio, Josefa Pepita Oribe. Patricia número 1. Nuestra primera Patricia es lo menos Susanita que te puedas imaginar. Aunque María Josefa Francisca Oribe y Viana proviene de una de las familias de mayor estirpe de estas tierras. A Manuel Oribe seguro lo tenés. Aguerrido y leal combatiente artiguista, años después presidente del Uruguay y fundador del Partido Nacional. Bueno, Josefa es su hermana. ¿Hermana? Yo tenía anotado acá que era su suegra. Correcto, Fau. Suegra también. ¿Viste cómo eran esos tiempos? Ya iremos a eso. Pero por ahora digamos que es una más de los 12 hermanos Oribe, que eran nietos por parte materna del primer gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana. Josefa nació en septiembre de 1789, solo un par de meses después de que a algunos franceses se les diera por asaltar la Bastilla en París y unos años antes de la llegada al mundo de sus hermanos Manuel e Ignacio. Ella sí tuvo una entrega a título individual de mucho coraje, igual a la de sus hermanos, ¿no? Hay que recordar que la madre llevó a sus 2 hijos jóvenes al cerrito y los ofreció, ¿no? Aquí están, que sirvan a la patria. Entonces, ya es toda una familia especialmente combativa. Se casó con el empresario Felipe Contucci cuando tenía 16 años. Lo de Contucci es porque estuvo con Tucci los Poderosos. Ella está casada con un españolista, digamos, que de hecho después se va a Río, y digamos, ella se separa de hecho de Contucci y en realidad su compromiso es muy marcado, digamos, para el bando de los patriotas y después para con sus hermanos y demás. Tuvieron una hija llamada Agustina Contucci que luego, en 1829, se casará con el hermano de Josefa, Manuel Oribe. No era algo tan extraño. Así nos cuenta Ana Ribeiro los entramados familiares de la época. Un fenómeno, en aquella época no tan raro, pero en sí bastante llamativo. Había mucha consanguineidad, porque no te olvides que no estaban tan lejos del proceso de poblamiento. Era una ciudad nuevísima, Montevideo. El virreinato no tenía más de 30 años. Entonces las familias que habían llegado no eran tantas y estaban todas muy relacionadas. Esas familias estuvieron todas muy cerca. No te voy a decir todas emparentadas, pero cerca. Por otra parte, el concepto de familia y casa solariega iba de la mano y el hogar y todos los parentescos, aún los de primos segundos, terceros, se consideraba una unidad. Era una unidad de bienes, una unidad de prestigio y una unidad de responsabilidades. Lo cierto es que Josefa era de armas tomar, tanto que además de Pepita, la llegaron a llamar Tupamara. Y no es que fuera compañera de Mujica o Topolansky. Así le decían los españoles a los rebeldes en esa época. Y fue una mujer explosiva, sanguínea, que se queda en Montevideo mientras su esposo se va a Buenos Aires y luego a la frontera brasileña. Fue una luchadora que se convirtió en un peligro para los coloniales. Para ese entonces no existía el divorcio, pero Josefa Oribe se distanció de Contucci y para 1815 criaba sola a su única hija mientras su ex marido estaba en Río de Janeiro. Y a que no sabes quién vuelve a aparecer en este episodio. Tu favorito, Martín, Nicolás Herrera. Y es que en 1824 le escribió una carta a su cuñado Lucas Oves en la que relata algunas escenas de rebeldía en Montevideo. Se comentaba que las Oribe andaban tramando algo. Las Oribe cantan en las ventanas canciones patrióticas
y, vestidas de luto, manifiestan con descaro sus sentimientos. Y efectivamente algo tramaban. Mientras sus hermanos conspiraban en Buenos Aires, Josefa no tenía descanso. Antes de la Cruzada Libertadora, organizó clandestinamente una recolección de fondos para los revolucionarios, y ahí es que llegan los relatos sobre sus andanzas. Ya hablábamos antes de cómo consiguió medicamentos, pero además, en 1826, entró clandestinamente a la plaza y se enteró que los brasileños habían preparado una emboscada para los patriotas. Logró escapar, advirtió y evitó un encuentro que podría haber sido fatal. No está mediada por ningún varón, más allá de que sus hermanos tengan un protagonismo. Es ella la que tiene ese protagonismo y la que hace sus propias acciones políticas. Tras ser una parte fundamental del proceso de independencia, se recluyó en su casa y se dedicó al cuidado de su única hija. 2 semanas después de que su hermano y yerno asumiera la presidencia del Uruguay, fallece a los 45 años. Como nos decía Inés Cuadro, a Josefa se la destaca especialmente porque actuó por la suya, más allá de su marido que jugaba para el otro cuadro. Pero no fue la única Patricia de armas tomar. Patricia número 2. A una de las mujeres más icónicas de esta etapa revolucionaria ya la conocemos un poco. Nuestra querida Ana Monterroso. Esa mujer temperamental que se casó con Juan Antonio Lavalleja, o con Rivera, depende de cómo uno quiera verlo, allá por 1817. Como nos decían algunos historiadores, ella era una Monterroso con todas las letras, recordada especialmente por su vehemencia. Ana acompaña a Juan Antonio en varios momentos cruciales de su vida y va a terminar acusada de sediciosa por conspirar contra el primer gobierno del Uruguay. Hay una visión a veces muy pasiva en las lecturas que se han hecho sobre las mujeres, como, bueno, un poco como controladas y dominadas y de alguna manera utilizadas por los varones. Y eso en realidad es porque las fuentes que tenemos son varones los que lo escriben. Y ellos tampoco van a decir, sí, somos manipulados por las mujeres. Entonces, en realidad, ellas quedan como en un rol así. Ahora, si uno mira a veces, por eso le digo, en las correspondencias personales, en estas, a Ana Monterroso, por ejemplo, también otra figura femenina que de pasiva no tiene nada. Ana María Micaela Monterroso nació en 1791. Sus padres eran Marcos José Monterroso, oriundo de Galicia, y Juana Bermúdez Artigas. Sí, te dije que eran todos parientes. A los 26 se casa con Juan Antonio y a los 5 meses, como ya contamos en el primer episodio de este podcast, él cae preso y es trasladado a Brasil para cumplir su prisión en Ilha das Cobras, en Río de Janeiro. Hasta allá van Ana y Francisca, la hermana de Juan Antonio, a hacerle el aguante, y en el caso de Ana, a tener hijos. Un francés hacendado y escritor que visitó estas tierras en los años posteriores a la independencia dejó escrito que doña Ana era el alma de la espada del general. Esta señora estaba dotada de una gran inteligencia y de una notable capacidad. Ella había seguido en todas sus fases la larga carrera de aventuras que lo habían llevado, a su esposo, al grado militar que tenía y 2 veces al gobierno de la República. Ojo, no solo estuvo en las malas. En el 25 hubo festejos en Durazno tras las batallas de Rincón y Sarandí. ¿Y quién arrancó el baile? Nuestra Anita. No me pongas un cachengue. Parece que abrió la pista bailando un minué con un brasileño cautivo. Te agrego otro dato sobre su personalidad. Aníbal Barrios Pintos, en su libro El silencio y la voz, dice que ella era una mujer de palabras sin cartas. En el caso de Ana Monterroso tampoco se tiene la correspondencia privada con Lavalleja, sino se tiene más bien correspondencia pública de ella, es decir, correspondencia de ella con otras figuras cercanas a Lavalleja. También te da otro perfil, es decir, vos la conocés en realidad en un comportamiento de correspondencia que no es el mismo que el que vos podés escribirle a tu esposo, ¿no? Recordarán del primer episodio ese momento en el 28 en el que Lavalleja y Rivera se cartean y hablan en una postdata acerca de mandarse chinitas. Eso enfureció a Ana, quien se trasladó de inmediato a Cerro Largo, y el hecho fue reportado en los medios de la provincia oriental e incluso al otro lado del charco. Momento intrusos en el espectáculo. Mirá cómo lo describía el periódico El Tiempo bonaerense. La mujer de Lavalleja ha ido al ejército a visitar a su esposo por asuntos de servicio, pues se nos escribe de la banda oriental que en su viaje iba ocupando 14 caballos de cuenta de la caja del ejército, y que ella misma libraba las papeletas en las postas y lugares de tránsito. Con esto último, algunos se quejarían en Twitter al grito de
con la nuestra. Tal cual. Lo cierto es que la correspondencia no solo fue clave unos siglos después para entender la época. En ese momento era el principal medio de comunicación. Algo así como el WhatsApp del siglo XIX. Sí, mirá esta carta, perfectamente podría ser un mensaje de WhatsApp. En 1830, ya con Rivera presidente y con Lavalleja gobernador de la provincia, Ana Monterroso le escribe a Pedro Trapani, empresario con gran influencia y relación con su esposo Juan Antonio, a ver si no le hace la gauchada de comprarle el empapelado para la sala de su casa. Aunque comuniqué a usted, con fecha 27 del corriente, que trataba de tomar aquí el papel para empapelar la sala, no me ha sido posible encontrarlo, y por ese motivo vuelvo a molestar su atención para que se sirva a tomarme el de mejor gusto que se encuentre en esta ciudad de Buenos Aires, como para cubrir una sala de 14 varas de largo y 7 de ancho, arreglándose a que el cielo raso de ella es celeste. Le dice que confía en él, que tiene tan buen gusto y está acostumbrado a ver las casas empapeladas en Buenos Aires. Financista de la Revolución, diseñador de interiores y hasta vestuarista. Escuchen este otro fragmento. También molesto su atención para que se sirva a tomarme una banda para Lavalleja, arreglada a la clase que en el día ocupa y que sea del mejor gusto, bien entendido que debe de estar precisamente para el 25 de mayo. Ella ha de tener 2 listas celestes con una blanca en el medio y en cada punta una borda de oro. Usted me informará si las hay hechas y si no tendrá la bondad de mandármela hacer, pero con la prontitud posible. El audio de WhatsApp sería algo así como... Pedro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Sabés que ando precisando una banda? Contame si hay alguna hecha por ahí, si no, porfa, te pido que me la mandes a hacer. Eso sí, te pido que sea cuanto antes, ¿eh? Gracias, beso. Sé que es tentador hablar de él, pero de Pedro Trapani hablaremos más en profundidad en el último episodio de este podcast. Cuestión que en septiembre de 1832, Ana será la cabeza detrás de los trabajos de conspiración contra el gobierno de Rivera. Al parecer, en su nombre se habrían ofrecido mandos militares y compensaciones de dinero a quienes se sumaran al movimiento. Y hasta parece que se organizó una rifa de alhajas. Unos años después, será acusada de sediciosa por estos hechos. Entre los documentos confiscados se encontró un volante firmado por ella. Soldados, la patria, por quien desde el memorable 19 de abril de 1825 hasta la conclusión hicisteis inmensos sacrificios para liberarla del ominoso yugo del déspota de Brasil, hoy os llama de nuevo. Oíd sus voces maternales. No permitáis que tiranos la esclavicen otra vez. Cazadores, vivan las leyes. Viva el excelentísimo señor general don Juan Antonio Lavalleja y todos los bravos que lo acompañan. Mueran los 5 hermanos, mueran los unitarios y el caudillo Rivera y los imperiales, y muera también Vasco Agarras. Valerosa y de armas tomar. Los adjetivos aparecen en las biografías de Ana y también quedan a la vista en la correspondencia. Mirándolo desde el 2025, 200 años después de los hechos de la independencia, quizá eso llame la atención. Pero mirar la historia desde el presente es todo un desafío. En esta primera mitad del siglo XIX había ciertas licencias sociales producto de un Estado debilitado. En un contexto de guerra, los aparatos de contralor, tanto públicos como familiares, se flexibilizan. Y algunos hablan hasta de mujeres más libres que en los tiempos que vendrían después. Hay una construcción sobre el rol de la feminidad, este rol más doméstico, ¿no? De esferas separadas, de las mujeres en el ámbito privado y los hombres en el ámbito público, que en realidad se consolida sobre todo más a la segunda mitad del siglo XIX. A veces nos sorprende porque nos da la sensación de que como que habían como mucho más libertades de las que uno podría suponer, porque en realidad tendemos, y eso es uno de los grandes problemas, sobre todo cuando se estudian con respecto a la historia de las mujeres, es que tendemos a mirar el pasado pensando que el futuro siempre es mejor que el pasado. El disciplinamiento viene después con el crecimiento de la nueva inyección capitalista y el desarrollo de una burguesía más potente económicamente. Entonces allí sí viene el vamos a imitar el mundo más civilizado y vamos a ajustar costumbres y a poner una cajita de rapé en la mesa de entrada para que estornuden. Y en los tiempos de la Revolución, el chusmerío empieza a ser visto como una virtud. Las mujeres entienden bien el juego político, leen la realidad y no se quedan por fuera. Inés Cuadro las bautizó chusmas y espías. Es una militancia de la charla con la comadre, con la vecina, del ir a hacer tertulias en la casa o un baile en el salón, y en esos espacios de sociabilidad habitualmente femeninos es en donde también se teje la trama política. A ver, tampoco te imagines que era todo un libertinaje. La sociedad sigue siendo fuertemente católica en su base y hay códigos morales que se respetan. De hecho, entre las patricias también hay algunas que se ajustan un poco más a la normativa de lo que uno esperaría para la época.
Tal es el caso, dicen algunos, de Bernardina Fragoso de Rivera. Patricia número 3. Ella acompaña, pero acompaña espiritual y moralmente a su esposo, pero no está yendo todo el tiempo a los lugares en donde está Rivera. Y puede pasar un año y también es como asume y de alguna manera incluso hasta trata de revertir ciertas licencias, infidelidades de su marido, hijos naturales de su marido, y los trata de reconocer. Y, es decir, tiene como esa actitud, va a ser una figura muy importante también en la beneficencia. Bernardina Rosalía Fragoso nació en Montevideo el 20 de mayo de 1796 y hacia 1815 contrajo matrimonio con Fructuoso Rivera. Tuvieron un hijo que falleció a los pocos días de nacer. Dice Barrios Pintos que poco pudieron gozar las mieles de su matrimonio, porque Rivera pronto se involucró en el fervor de la revolución artiguista que lo llevará al este del territorio oriental. A diferencia de Ana Monterroso, Bernardina no siempre siguió a su esposo, pero eso no la eximió de peligro. En 1818 estuvo a punto de ser apresada en Canelones. Pero capaz las palabras más pintorescas de Bernardina en esos años son las que escribe a su esposo reclamando un poco de atención. No dejes de escribirme largo. Más me consume cuando recibo una carta tuya de 4 renglones después de 2 o 3 meses sin tener noticias. Es un desconsuelo que sean tan cortas. Aprende de mí, que todas mis cartas son un pliego, aunque esté sin aliento. Frutos, a ver si te pones un poco las pilas y escribís un poquito más. Bernardina, que ya tenía que soportar sus reiteradas infidelidades, lo presiona para que esté un poco más presente. ¿Te acordás que Frutos decía lo orgullosa que estaría su mamá por la victoria en Rincón? Bueno, Bernardina se ve que no se llevaba tan mal con su suegra, porque le tiene que recordar a Frutos que le escriba a ella también. Cuando escribas, escríbele una carta a tu madre, pues está muy desconsolada porque no tiene carta de ustedes. Que las nuevas glorias que adquieren no les prive acordarse que tienen en la banda oriental una familia llena de aflicciones. En enero del 28, Bernardina le escribe a Frutos que ya hace casi un año que no se ven, y aprovecha la volada para comentarle que la economía familiar no anda nada bien. Me dirás que tenemos recursos y te equivocas. Por 2 veces he mandado vender unas vacas y me han ofrecido hasta 3 pesos, con que veré cómo podré venderlas. En septiembre de ese año, queriendo reencontrarse una vez más con su amado Fructuoso, la crecida del río Xi le impide moverse hacia las Misiones. Pero Bernardina no se acobarda. Yo quisiera volar, pues me hacen burlas por lo afligida que estoy, pero a mí, lejos de abochornarme, me llena de satisfacción. De regreso de las Misiones Orientales, ya en 1830 su esposo Fructuoso se convertirá en el primer presidente de la República, y así nuestra Bernardina en la primera dama. En un retrato pintado por el francés Amadeo Gras durante ese primer mandato de Rivera, se la puede ver en un vestido blanco con mangas abullonadas. Lleva un abanico en su mano, una peineta en el pelo, un cinturón con una gran hebilla y varias joyas. Pero no solo eran reclamos, y en el siglo XIX también habrá mujeres que utilizarán la correspondencia para advertir de alguna jugada política o aconsejar sobre un paso a tomar. Patricia número 4. De Consolación Oves ya escuchamos bastante en el capítulo anterior, al menos desde la mirada de su esposo Nicolás, que se pasaba llorando desde Río de Janeiro. Pero ella no tenía nada que envidiarle a su esposo en términos de conocimiento político. Si a Josefa la llamaron Tupamara, a Consolación le decían la diplomática, tal como nos comenta el historiador Nicolás Dufo. Forbes, que es el embajador, digamos, de Estados Unidos en Buenos Aires, cuando habla de ella le dice la diplomática. Él le dice a la señora Consolación Oves de Herrera, la diplomática, ¿no? Porque él sabe que tienen cierto peso, que tienen cierta ascendencia. Como dijimos, Consolación era una de las 7 hermanas de Lucas Oves. O dicho de otra forma, el bueno de Lucas era el único varón entre 7 mujeres. Muchas de ellas se casaron con hombres de destacada trayectoria política en esos años. Son esos a los que ya referimos como los 5 hermanos. Consolación, casada con Nicolás Herrera, tuvo que soportar sus quejas y llantos desde Río de Janeiro cuando ella se quedó en Buenos Aires, donde los acusaban de traición. Pero como nos dice Dufo, no era solo una confidente o una sumisa, preocupada únicamente por conseguir su cafetera igual a la de Juanita Zarratea. Consolación se la bancaba de verdad.
Y esa capacidad que destaca el embajador estadounidense también se la reconoce su marido Nicolás. Aunque bueno, no sé si las palabras hoy suenan tan halagadoras, o como se decía en la época, lisonjeras. No, es buenísimo. En un momento de esa intensa e imperdible correspondencia que va y viene entre Buenos Aires y Río de Janeiro, Nicolás Herrera le resume los acontecimientos políticos y los altos debates que se estaban procesando. Y lo cierra con esta frase. Léela vos, a ver que sos tan fan. Bueno, voy. He aquí todas las noticias que te comunico, para que veas que no te trato como a una mujer. Bueno, tampoco juzguemos, la estaba lisonjeando, oh. Pero Consolación, nos dicen los historiadores, se abría más con su hermano Lucas que con Nicolás. Y hasta le comentaba algunas cosas de su esposo, como en esta carta de febrero de 1824 que encontramos en el Archivo General de la Nación. Bueno, a ver, esta te toca a vos. Ay, mi Lucas, te pido por nuestra amistad que interpongas todas tus relaciones a fin de que mi dichoso marido no tenga más intervención que la presidencia de la Cámara, pues toda su buena fe y conocimiento son sacrificados a la servidumbre de un perverso que él conoce mucho. De todas estas patricias, ¿nos quedamos con Josefa? No sé, la verdad me gustaron todas, cada una tiene lo suyo, mujeres con personalidad propia. Pero como insinuamos al principio, estuvieron lejos de ser las únicas. De ellas sabemos algunas historias con nombre y apellido, pero también estuvieron las anónimas que dejaron su huella. Las mujeres también espían, las mujeres también son correo, es decir, llevan notas de un lado a otro, etc. Y después también hay mujeres de los sectores populares que hacen política, tal vez participando de la guerra. ¿En la guerra peleando? Sí, acá también hay historias para todos los gustos. ¿Habrá un poco de color o leyenda? No lo podemos saber, pero ahí va. Barrios Pintos, por ejemplo, recoge la anécdota de que en la batalla de Sarandí había una mujer muy valiente, muy sableadora, que vestía como hombre y era compañera del sargento Benito Silva, de San Ramón. Ah, acá lo tengo. Sí, dice Barrios Pintos que Blanes, cuando estaba pintando el cuadro de la batalla, mandó averiguar si esa historia era real. Le dijeron que era cierto, que usaba tercerola y sable, boleadoras atadas a la cintura, gran cuchillo, trenzas colgando, sombrero alto de paño, chaqueta y pantalones con espuelas de plata. Bueno, me fijé en el cuadro de Blanes y no aparece. O está muy camuflada, o se excedió de riguroso y no lo pudo chequear, o la ignoró. Sí, o quizás estaba vestida de hombre, que era algo que podía pasar. Hay que cabalgar días enteros cabalgando de costado, porque es la forma que tiene que cabalgar una mujer, ¿no? Es decir, o con unos vestidos con enagua gigante. Es decir, hay una masculinización o un travestismo en el vestuario, en algunos casos sí, voluntario, y unas chinas que se le dicen que se vestían como hombre, que usaban facón y demás. Pero después hay otras que también, en realidad, las circunstancias de la propia realidad geográfica, vital, y las hace tener comportamientos más masculinos. Como sea, la historia da cuenta de mujeres que acompañaron, a veces por compromiso con la causa, a veces por supervivencia, la marcha de la revolución, que caminaron en la redota, que lanzaron insultos patrios al aire e incluso se atrevieron a luchar. Esta primera mitad del siglo XIX fue mucho más salvaje. Estas eran mujeres que andaban a caballo, dijera un cronista inglés, montan a caballo sin sutién, una cosa que lo dejó absolutamente trastornado al inglés. Usted tiene que verlas arriba de un carro, conduciendo un caballo. Esa soltura del cuerpo, sin corsé, era una cosa que a él le llamaba mucho la atención. Y que te da la pauta de que eran, en ese sentido, las mujeres del siglo XIX bastante, de una sociabilidad bastante abierta. Fumaban, tocaban la guitarra, cantaban. No eran mujeres tan pacatas. Mujeres que esperaban ansiosas la llegada de los revolucionarios. Mujeres comprometidas, salvajes, espías y sueltas. Mujeres rebeldes, que no fueron ajenas al proceso de independencia del Uruguay. Esto fue Írritos Nulos Disueltos, los personajes de la independencia de Uruguay, un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, UPM y Habitador. Puedes escuchar 2 episodios todas las semanas en El País, Spotify y demás plataformas. Martín Tócar fue el coordinador de este podcast. La producción, las entrevistas y el guión estuvieron a cargo de Martín Tócar, Faustina Bartaburu, Lucas Elmayian, Federico Laitano y Valentina Caredio.